Soy Santiago Morales y te doy una cordial bienvenida a Conexión Global. Aquí analizaremos muchos temas de coyuntura, tanto de carácter nacional como internacional, en economía, en ecología y relaciones internacionales. Bienvenidos. Como ustedes sabrán, queridas amigas y queridos amigos, estamos muy próximos a terminar el mes de diciembre del 2019. Un año muy lleno de coyunturas, de diversidad de posiciones, de la generación de nuevas políticas públicas, pero de sobremanera, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? América Latina es un continente de contrastes. Al mismo tiempo, América Latina coadyuva una de las mayores cargas impositivas de mercado, en el sentido de la tributación. También América Latina es uno de los continentes más ricos de todo el mundo con respecto a los recursos naturales. Pero también América Latina, pese a ser el continente más cristiano, es el más desigual de todo el planeta. En este caso, cabe destacar que los nuevos procesos latinoamericanistas que se han ido incentivando, proliferando desde el año 2010, 2014 y 2017 han mantenido una curva de decrecimiento. En este sentido, varios gobiernos pasaron desde la derecha, la izquierda y el centro, como objeto muy claro de la pertinencia de la población hacia la consolidación de nuevos procesos y nuevos tejidos sociales. Lo que pasó en Perú es una muestra muy grande de lo que en realidad está pasando en América Latina, con Vizcarra, actualmente con un gobierno que está muy próximo a sus elecciones en el año 2023, lo que está pasando en Uruguay con la generación de nuevos procesos políticos a nivel de la macroeconomía, y es una clara presencia de lo que en realidad está pasando, no solo en el Cono Sur, lo que está pasando en América Latina y también lo que pasa en Europa y Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener un análisis muy estructurado de lo que en realidad está pasando con la República de Argentina. Recientemente tuvimos la posesión presidencial de Alberto Fernández, iba a decir de Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, dentro de un gobierno que ha estado totalmente matizado por la unificación de varias posturas hacia la generación de un frente que se llamó el Frente de Todos. Esa posición de posturas fue completamente diferente en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, tomando en cuenta que Argentina sufre una devaluación sistemática del peso. Actualmente la inflación está completamente disparada y sin contar que los grandes problemas sociales en realidad fueron una de las principales fuentes de inequidad durante estos últimos 4 años. La conservación económica de América Latina nos conduce a que los países más pobres puedan vender a los países más ricos sus recursos naturales. En América Latina tenemos recursos tan valorables como el oro, el estaño, el litio y el petróleo. También compartimos frontera común con la agricultura. Pero claro está que en la Argentina la mayor parte de sus recursos económicos estaban nacionalizados, recursos naturales. Y en los anteriores años, a partir del 2015 en adelante, nos dimos cuenta que la Argentina tomaba un proceso de desarrollo cuantitativo, en el sentido de que estaban agregando valor agregado, vale el caso, agregando valor agregado a los productos de sus materias primas y estaban eliminando por completo el carácter supranacional de sus productos. En pocas palabras, ellos protegían sus empresas, protegían sus mercados y al mismo tiempo daban mayor salvaguarda para los empleos de millones y millones de argentinos. Cuando se perdieron las elecciones frente a Daniel Scioli, frente a las elecciones con Mauricio Macri, nosotros nos dimos cuenta que algo pasaba en la sociedad argentina. Había una subdivisión de trabajo, había un empoderamiento de las clases sociales, pero claro está, después de un gran aturdimiento de todo el sector del empresariado desde el 2010 al 2015, había proliferado también una propuesta alternativa al proceso de Cristina Fernández de Kirchner con sus actuales sucesores, como es el caso de Néstor Kirchner. Cuando se perdió las elecciones, Daniel Scioli se planteaba una nueva forma de estructuración por parte de la sociedad, que quería decir organizar muchos fondos que antes eran utilizados para trabajos sociales y eliminarlos, eliminar los subsidios, buscar una liberalización del mercado, buscar también una precarización del mercado laboral
Y eso en realidad se fundamentó con el nuevo sistema del capitalismo moderno que instauró Mauricio Macri en toda su administración. Cabe denotar algo que es muy impresionante. Dentro de este paraguas existieron alrededor de casi 2.000 desempleados solamente en el primer mes del ejercicio de Mauricio Macri como presidente de la Argentina, cuando se elaboró una nueva matriz de producción y se solicitó directamente al Senado o al Congreso argentino la eliminación por completo de cualquier tipo de beneficio laboral, incluyendo que se permita a empresas poder votar masivamente a sus empleados por cualquier función, inclusive sin tener ninguna causa. Eso significó alrededor de casi 9 millones de desempleados solamente y exclusivamente hasta la terminación del ejercicio de Mauricio Macri. Entonces estamos viendo que dentro de esa polaridad laboral en Argentina se encontró pocas alternativas para salvaguardar los procesos de trabajo de todas las fábricas, los gremios laborales, e inmediatamente lo que se solidificó en ese gobierno fue el desempleo, sin contar con una gran explosión económica que se plantó en las cifras macroeconómicas menos desarrollistas de los últimos 30 años en Argentina. Avanzaron por completo los sistemas de privatización en todo el sistema de la seguridad social y encontramos un país decadente en el sentido de que los propios jubilados no contaban con sus reservas nacionales para en realidad salvaguardar el bienestar de sus mismos afiliados. Ahí se aseguró el sistema de la privatización del fondo de pensiones y sin contar que hubieron otros retrocesos mucho más grandes en el sentido de que Argentina se quedó como un país doblegado económicamente y que no pudo salvaguardar su mejor estatus, que era el sistema de compensaciones que tenían los jubilados para poder retirarse con un bienestar muy, muy bueno. Pero claro está, cambiaron las reglas del juego y hubieron en muchos casos que muchos jubilados, en vez de tener dinero para poder solventarse el día a día, empezaron a buscar hipotecas de los bancos, hipotecar su casa, hipotecar sus bienes y generalmente terminaron embargados y muchos de ellos terminaron en la calle. Es por eso que existen dos polos de desarrollo en Argentina. Por primer punto, el punto de desarrollo del peronismo, que fue 40 años en realidad un proceso muy gigante donde estuvo Eva Perón, Domingo Perón, donde en realidad masificaron una etapa muy trascendental en Argentina. Luego, mucho más antes, pasaron con las dictaduras del Cono Sur de la década de los 70-80 con Videla y enmarcado eso hacia los años 2000, donde llegó Cristina Fernández de Kirchner con todo el proceso, en realidad se empezaron a masificar esas propuestas. Pero claramente está que ahora América Latina tiene un nuevo matiz de gobiernos que están totalmente confabulados en el sentido de buscar el disfraz perfecto de la economía política versus la necesidad política. En este caso me gustaría compartir con ustedes algunos datos muy interesantes de lo que está pasando actualmente en Argentina. La provincia de Buenos Aires actualmente, tomando en cuenta el censo de 1947, tuvo 2.980.000 habitantes, la capital. En el año 2010, eso pasó de 2.890.000 a casi 100.000 menos que en el año 47. Esas cifras son muy relevantes, porque solamente desde 1947 la ciudad, la capital federal, la capital de Argentina, que es Buenos Aires, tuvo en el 1947 4.800.000 habitantes y en el último censo del 2010 tuvo 15 millones de habitantes, es decir, se triplicó la prestación de servicios para toda esta cantidad de gente. Entonces la pregunta es, los gobiernos a nivel internacional en realidad se justifican a través de la política pública y las políticas públicas en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Pero claro está, antes, 1947, se encontraban con un país con menor cantidad de habitantes y al mismo tiempo no utilizaron sus recursos para masificar sus nuevos estamentos, sus nuevos procesos de cohesión y sobre todo modernización del Estado. Y ahí vemos una ruptura tan grande
en el año 2010, con casi 15 millones de habitantes. Eso quiere decir que se triplicó por completo en el sentido de que hubieron más personas y quizás estuvieron manejados por el mismo monto presupuestario, que no abarcó para todas. Claramente les pongo este ejemplo porque es muy necesario poder ver qué es lo que pasó antes con el tema del censo, porque nos damos cuenta que en realidad, entre menos personas había un gran presupuesto y se podía abarcar la mayor parte de necesidades. Pero en la actualidad existe un triple porcentaje de habitantes que eso no les permite hasta la fecha de hoy dispararse dentro del tema del desarrollo y sobre todo no hay una gran proyección. Más aún cuando en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri se incentivó a una debacle económica de grandes magnitudes, que lo estamos viendo en quizás algunas ciudades de Argentina, como es el caso de Avellaneda, el caso de Mendoza, el caso de La Matanza, de Buenos Aires, y sin contar con unas fuentes económicas muy grandes que tiene ese país, tanto a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la compensación económica, como es el caso de Palermo. Entonces, viendo de este análisis bastante proyectista, hay que ver cómo está actualmente la República Argentina. En breves instantes vamos a tener un gran contacto a nivel de Argentina, desde La Plata, con un gran analista político-económico, donde vamos a lanzar unas grandes proyecciones para que ustedes puedan comprender la magnificencia de poder alcanzar el poder en pleno siglo XXI. Recuerdo alguna vez que un gran economista mencionaba que no es lo mismo ganar las elecciones que ganar el poder. Estamos completamente claros que en este punto Argentina es un punto muy grande y sobre todo dentro del manejo de su economía va a tener un antes y un después para las próximas elecciones que se nos vienen en el año 2021 para Ecuador, 2023 Perú, 2024 Brasil y sin contar con las nuevas elecciones de Paraguay. En este sentido, miren, he querido compartir con ustedes algo muy impresionante que vale la pena denostar. En mayo del 2016 se creó una ley antidespidos en el Parlamento del gobierno de Mauricio Macri. Esta ley impedía por completo que muchas empresas voten a gente sin ninguna causa. Pero en ese mismo año, en el 2016, el Parlamento macrista vetó esta ley antidespidos y lo que formuló en ese momento es el despido por cada año de casi 2.000 trabajadores en todos los segmentos de compensación. Es decir, si antes del 2016 tenían bastantes esperanzas para generar modelos productivos en Argentina, llegó en el 2016 y les votaron absolutamente a toda la clase trabajadora. En este caso se quedaron con deudas, estuvieron pocos con tener la capacidad de pagar esa deuda a los bancos y también tuvieron una gran prolijidad de poder tener ahorros en dólares, muchos de ellos, y otros pocos se quedaron completamente en la pobreza. En el año 2019, en Avellaneda, hubo un centro que podían generar comedores sociales que solo en el 2015 atendían a 600 personas, en el 2015. En el 2019, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4 años del gobierno de Mauricio Macri y se atendieron de 600 personas a 22.000 personas que no tenían qué comer en la Argentina. Esto nos da una pequeña proyección de cómo en realidad la pobreza se estaba magnificando en el país de Argentina. Y eso sin contar que gran parte de la prensa internacional se enfocaba en Venezuela. ¿Recuerdan ustedes lo que se decía de Venezuela? Que estaban totalmente aniquilados económicamente, que en realidad las proyecciones económicas de la CEPAL no varían mucho con respecto al crecimiento del país y tantas barbaridades que en realidad asimilaban que en América Latina Venezuela era el país que estaba en decrecimiento, que estaba totalmente aniquilado. Pero pocos analistas y medios de comunicación miraban hacia Argentina. ¿Qué es lo que pasaba con Argentina? Alrededor de casi 22.000 familias estaban solamente en ese año, 2016, estaban implosionadas económicamente, pero claro está, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri mandaba al traste por completo todas las dinámicas sociales que se construyeron. Eso sin contar con los subsidios. En Argentina se eliminaron los subsidios que estaban emparejados a salud, al pago de la salud, al pago de la vivienda, al pago de los combustibles y sobre todo algo muy impresionante.
Se eliminaron por completo los subsidios que tenían que ver con agua, luz y teléfono, que fueron completamente disparados del 25% al 700%. Esto es algo completamente ilógico. Entonces nos damos cuenta que en ese momento hubo una destrucción por completo de la flora trabajadora. En este sentido, muchos personajes de la política argentina saltaron y no pudieron contribuir hacia el desarrollo, como un primer punto. Punto número 2, la eliminación de la nacionalización de sus recursos naturales. Con eso se eliminaron por completo esas grandes salvaguardas de nacionalización de petróleo, de gas, incluyendo muchas áreas del desarrollo productivo de Argentina. Entonces, claro está, hubieron muchos segmentos de cooperación que vinieron desde otros países de la región donde implementaron servicios a la Argentina, como es el caso de nuevas refinerías con capital transnacional, como es el caso de supermercados transnacionales que vinieron a formar parte del desarrollo de Argentina vendiendo bienes y servicios, esta vez con gran costo para los mismos argentinos. Luego, en realidad, se eliminaron las salvaguardas a nivel de los capitales, se eliminaron muchísimos impuestos y uno de los conllevantes para ese sentido fue que hubieron capitales golondrina. No es otra cosa más que inversores que querían invertir directamente en la Argentina, tenían sus ganancias, almacenaban gran riqueza y todos esos atributos económicos se disparaban a otros países. No se quedaba la inversión, sino solamente se iba. Entonces inmediatamente hubo una proliferación muy grande de una gran problemática social en Argentina. Que cabe destacar algo, los jóvenes fueron los principales perdedores en estos 4 años. Se estima que alrededor de casi 5 millones de jóvenes argentinos empezaron una acelerada migración de su país hacia los países conlindantes, como es el caso de Paraguay, como es el caso de Brasil, sin contar con los países europeos. Entonces hubo una destrucción sistemática de su capital de talento humano, que hubieron una fuga de cerebros magistrales, que claro está, no tenían posibilidades de triunfar en sus países, no tenían la capacidad, como lo tenía en Argentina, de poder generar esos emprendimientos productivos y terminaron como mano de obra barata en otros países. Entonces, claro está, nosotros también lo tuvimos algo significativamente parecido en 1999 con la exportación, mal cabe el caso denominar esto, pero una exportación de ecuatorianos que salieran fuera de los límites nacionales para buscarse buenos días. Lo mismo pasó en Argentina. Entonces, ahora que nos estamos viendo abocados en una próxima crisis económica por el mercado de las commodities, lo que está pasando con la guerra económica entre Estados Unidos y China, ahora nos damos cuenta que tal vez hay un nuevo modelo de desarrollo. Ese nuevo modelo de desarrollo tiene que ver muchísimo con la generación de educación de calidad, con la segmentación de nuevos servicios por parte del Estado, olvidarnos el achicamiento del Estado, porque es muy necesario la generación de un Estado fuerte que permita salvaguardar los intereses de las grandes mayorías y sobre todo adueñarnos de la soberanía política de cada uno de nuestros países. En las anteriores elecciones se vislumbró la división de ciudadanos que manejaban el voto, desde un voto marginal para los sectores progresistas y de un voto bastante abolcado a las situaciones de las propuestas empresariales. Pero esta vez hubo algo completamente diferente. Una implosión económica que destapó las alarmas en Argentina, destapó las alarmas en Chile, lo mismo pasó también en Perú, lo mismo pasó en muchos países de América Latina, que en realidad empezaron a confrontar las tesis económicas ortodoxas, heterodoxas, y buscaron alternativas que sean beneficiosas para toda la población. En este sentido, cabe destacar lo que pasó en las últimas elecciones argentinas con la presentación de Mauricio Macri y Alberto Fernández con su dueto con Cristina Fernández de Kirchner. Esto es algo gigantesco, esto no se había visto desde antes de la generación del proceso político de Eva y Domingo Perón. No se había encontrado un matiz tan semejante que pueda abarcar a todos los segmentos políticos y puedan crearse a través de un frente que se mencionó como el Frente de Todos. Un frente donde estén todos los segmentos
internos de la democracia argentina, desde la centroizquierda, la derecha, la izquierda radical, la izquierda normal, donde confluyan en un proyecto de país. Es decir, eliminaron sesgos, eliminaron antagonismos y se pusieron de acuerdo a enfrentarse todos a Mauricio Macri. Es decir, hubo una unidad política que tuvo dos características principales en este nuevo segmento del nuevo tablero latinoamericano. En primer punto, recuperar los derechos de la ciudadanía y en un segundo punto, empezar la soberanía económica de Argentina. Cuando se pusieron de acuerdo estas dos tendencias a formar parte de una sola, todo cambió de revés en la historia argentina. Recordemos que Mauricio Macri ganó con alrededor de casi el 60% frente a Daniel Scioli, el representante del kirchnerismo. Cuando esta vez se lanzó Mauricio Macri, encontró un país completamente defenestrado y al mismo tiempo un país que abrió los ojos. En este caso, Alberto Fernández, en las últimas encuestas de proyección de voto, tenía alrededor de casi el 20% para poder ganar a Mauricio Macri, es decir, 20 puntos de diferencia de su predecesor. Cuando fueron las elecciones, esto se disparó por completo y fueron 10 puntos, más de 10 puntos de diferencia con respecto a su predecesor. Recientemente hubo la posesión de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner en el Senado argentino. Quizás en algunos medios de comunicación se lo transmitió en vivo y en directo, pero cabe destacar algo que personalmente no lo había visto nunca. La cantidad excesiva de jóvenes apostados en toda la magistratura de la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno de Argentina, y también del Congreso, donde está el Congreso y el Senado argentino, donde hubieron una gran cantidad de jóvenes que estuvieron apostados con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos y sobre todo una niñez que en este momento claramente está topada por este tipo de segmentos de descompensación económica y política que adjuntaron todo el poderío del kirchnerismo, de los 40 años del kirchnerismo, hasta la fecha de hoy, hacia la consolidación de un nuevo proyecto global, que es la presidencia de Alberto Fernández. Vamos a ver cómo les va en este nuevo proceso de gobierno y sobre todo cuál va a ser la connotación económica que va a trasladar la hegemonía del capital transnacional, esta vez masificándole en un nacionalismo progresivo. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa nueva economía de mercado de Argentina? Tomando en cuenta que alrededor del 90% de su deuda PIB está enfocado en el pago de la deuda externa. Porque hubieron grandes préstamos, muy grandes, inclusive que no se había visto en los gobiernos de la Rúa ni tampoco de Menem, lo que actualmente Mauricio Macri concretó como deuda externa para la Argentina. Desde la salida de Eva y Domingo Perón, no se había implantado hasta la fecha de hoy un nuevo sistema de producción. Argentina es uno de los pocos países que tiene industria. Esa industria es privada. En este sentido, Alberto Fernández ha mencionado algo muy interesante que sería la creación de empresas con industrialización que venga del sector estatal. Eso sería muy interesante porque al mismo tiempo pudiera dignificar el sentido de la generación de nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo pudiera ampliar los rangos de cooperación para poder exportar más e importar menos. Con eso se aliviaría muchísimo la economía argentina porque en este momento la balanza de pagos argentina es de aspecto negativo. Como un segundo punto está la masificación de un nuevo progresismo en América Latina. Esto es muy interesante, porque también la derecha empresarial lo hizo hace 4 años y esta vez vemos que se está realizando como una réplica de todo lo que hizo la derecha a nivel de los 4 años, se lo va a ver en este nuevo segmento, con esta nueva cooperación. Entonces ahí cabe acotar una última apreciación mía antes de la presentación de nuestro querido analista de Argentina que está próximo a conectarse. ¿Será que los jóvenes tienen mayor proyección para poder triunfar en la vida en Argentina o actualmente están estancados en un modelo de desarrollo que no compagina con los jóvenes? Emir Sader, un gran sociólogo brasileño, lo planteó de la siguiente manera: es muy necesario que los jóvenes tengan la capacidad de poder eliminar esos malos segmentos de la sociedad que impiden su crecimiento gracias al poderío del estatus
del gobierno. En pocas palabras, ganar elecciones para salvaguardar los nuevos derechos de las nuevas generaciones. En este sentido me parece muy necesario esa proyección porque muchos jóvenes están regresando a la Argentina. Están dejando por completo esos desfases que siempre hubieron al poder salir de sus países, tener alrededor de casi 6 o 7 millones de argentinos como una fuga de cerebros que estaban en otros países, no estaban dignificando el desarrollo de sus países. Y también es muy necesario poder acrecentar una nueva economía social. Es lo más probable que en algún momento no haya una fuga de cerebros, sino haya una inversión de nuevos cerebros, tal como pasó en los procesos económicos de Singapur, en los procesos económicos de China, en el mismo proceso exitoso de Estados Unidos y en realidad en lo que va a pasar más para adelante. Entonces, muy bueno. Entonces, a partir de esta proyección, estamos muy próximos a la conexión con Nicolás Full, que él está próximamente integrándose hacia la conexión con la radio para poder analizar cuál es el segmento de cooperación de los ciudadanos, cuáles son las perspectivas ciudadanas de la nueva economía que se nos viene, pero sobre todo, no olvidarnos qué es lo que pasó con la Argentina de hace 20 años. Vamos a pasar a nuestro querido invitado desde la República de Argentina, Nicolás, que le damos un gran abrazo. Nico, qué chévere poder presentarte el día de hoy en mi país desde la ciudad de La Plata. Te damos la bienvenida. Pero bueno, hasta que Nicolás pueda proyectarse de mejor manera con el micrófono, que pueda aumentar el volumen, vamos a seguir un poquito analizando cuáles son las proyecciones de América Latina en el 2020. Estamos próximos a nuevas aperturas democráticas. Van a venir nuevos segmentos de gobierno. Van a haber nuevos procesos donde muchas de las clases sociales puedan masificar su voz. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Bolivia, también lo estamos viendo en Argentina y también en las últimas proyecciones macroeconómicas decrecientes de lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos. En muchas de las ciudades de Francia actualmente está pasando algo que no se lo veía venir hace muchísimo tiempo. Y les digo por algo muy sustancial. Si grandes revueltas populares están pasando en América Latina, desde los países de primer mundo como los europeos, se dice que acá no tenemos formas para resolver de manera pacífica las grandes inclemencias del mercado. Pero lo mismo pasa en Argentina, actualmente en París, en Francia, pero en realidad dice que son mínimas expresiones de la voluntad popular. Hay una doble moral en el mundo porque en realidad existe hasta la fecha de hoy una gran implosión económica que puede devenir con una gran crisis económica en el año 2020. En este sentido, cabe destacar algo. Necesitamos nuevas proyecciones macroeconómicas a nivel mundial, necesitamos mayor estandarización de los presupuestos sociales, necesitamos mayor participación de los sectores de la economía popular y solidaria de toda América Latina y el mundo, y poco a poco vamos a cambiar nuestra mentalidad, porque es muy necesario como latinoamericanistas que somos, primero cambiar nosotros y luego que cambie el mundo. Bueno, en este sentido, les agradezco muchísimo la cordialidad que han tenido el día de hoy para poder compartir estas reflexiones a nivel de todos los segmentos de cooperación internacional y sobre todo en todos los segmentos de cooperación a nivel internacional que tenemos como Plataforma Suramericana de Política Pública, PLASUR.